Listo, muy bien. Ya dimos inicio entonces a la grabación de nuestra clase. Listo, entonces, ¿cuál va a ser la dinámica? Vamos entonces a identificar primero, pues, quiénes están presentes en este momento. Yo sé que todos no han llegado, pues, por efectos de que apenas están saliendo del trabajo algunos. Entonces, vamos a tomar la asistencia de los que están para ir asignando, pues, los artículos correspondientes de la norma. Listo, esta norma no contiene sino 16 artículos, entonces pues muy cortica, ¿sí? O sea que al que le corresponda el artículo 16 le toca muy fácil, es más, son 17, pero ese 17 pues no lo leemos pues porque no es de mayor trascendencia. Listo, entonces vamos a ver quiénes están. Les agradezco me contesten apenas los llamen. Listo. Empezamos con Caterine Cardona Bermúdez. Presente, profe. Listo, Caterine. Karen Juliana. Presente, profe. Listo, Karen Juliana. Luis Rafael. Presente, profe. Listo, Rafael. Lina Fernanda. Presente, profe. Listo, Lina. Diana Caterine. Presente, profe. Listo. María Fernanda González. María Fernanda. Bueno, María Fernanda todavía no nos acompaña. Entonces seguimos con Jessica Alejandra. Presente, profe. Listo, Jessica. Jessica, usted también está con... Conmigo, Sí, profe. Con Ah, bueno. Catherine. Listo, Sí, estamos juntas, profe. listo. Muchas gracias. Gracias, Lady profe. Viviana. Presente, profe. Listo. Laura Sofía. Muy amable. Presente, profe. Listo, Laura. Sigue María Estela. Presente, profe. Listo, María Estela. José Carlos. Bueno, José Carlos todavía no se encuentra, entonces Miguel Ángel. Presente, profe. Listo, Miguel Ángel. Ahora Kelly Juliana. Bueno, Kelly Juliana tampoco se encuentra, entonces Luisa Fernanda. Profe, Kelly es la muchacha que habló ayer con usted. Ah, ya. Sí, Listo. señor. Gracias. Listo. Luisa Fernanda Pérez. Presente, profe. Listo. Adrián Adolfo. Presente, profe. Listo, Adrián. Ahora seguimos con Jennifer. Jennifer Ortiz. Presente, profe. Jennifer. Sigue Julián Andrés. Listo, Julián entonces todavía no se ha conectado. Listo, muy bien. Entonces, la asignación de los artículos va de la siguiente manera. Va de la siguiente manera. Entonces, artículo 1 para Jennifer Ortiz. Listo. Laura, cuénteme, ¿qué pregunta tiene? Profe, lo que pasa es que yo hoy apenas salí del trabajo. Yo estoy en este momento en el centro y estoy desde el celular. Entonces voy a ir a recoger al parqueadero mi moto para irme rápido para mi casa, pero entonces yo me demoro por ahí 20 minuticos bajando a mi casa, entonces si me podría poner mejor de ultimita para leer, pues yo voy a tratar de irme muy rápido. Listo. No, tranquila que entonces
de una vez a ver, le asigno el suyo. A ver, Laura Sofía, entonces le corresponde el artículo 10. ¿Listo? Entonces le corresponde el 10, el número 10. Ahí le da tiempo mientras que llega y todo y mientras que lo puede leer. Muchas gracias. Listo, Laura. Bueno, el artículo número 2. El artículo número 2 le corresponde a Caterine Cardona. Artículo... Listo, seguimos con artículo número 3. Le corresponde a Adrián Adolfo. Adrián Adolfo Cardona Montoya. Listo, profe. Listo, para que lo vayan leyendo. Artículo número 4. Karen Juliana. Artículo número 4. Bueno, profe, gracias. Artículo número 5 le corresponde a Luisa Fernanda Pérez. Artículo número 5. Luego sigue el artículo número 6. El artículo número 6 le corresponde a Luis Rafael. Artículo número 6. Artículo número 7 le corresponde a Miguel Ángel. Artículo número 8, Lina Fernanda Pérez. Listo, profe. Listo. Artículo número 9 le corresponde a María Estela. Listo, profe. Listo. El artículo número 10 ya dijimos que le correspondía a Laura Sofía. Artículo número 11, Diana Caterine Ruiz. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Artículo número 11. Seguimos con artículo número 12. Permítanme que se me corrió acá la lista. Listo. Artículo número 12. Le corresponde a Lady Viviana Ospina. Bueno, profe, gracias. Artículo número 13. Le corresponde a Jessica Alejandra. Listo, profe, gracias. Listo. Y a ver, revisemos quiénes más llegaron. Ya saben, van leyendo el artículo, por favor. Y ahorita, pasados unos 5, pongámosle unos 10 minutos máximo, entonces empezamos la socialización en orden de los artículos, porque ese es el orden de la ley. ¿Listo? Entonces, lo van leyendo mientras tanto. Profe, una pregunta, es que yo llegué un poquito tarde. ¿Ese artículo de qué es o dónde lo busca? Ah, ese artículo es de la ley 1314. Yo ayer al grupo de WhatsApp les envié 1314. Entonces la idea es que ustedes la descarguen y dependiendo del artículo que les di, solamente se leen ese artículo y una vez que lo lean, lo socializamos ahorita en unos 10 minutos. Es decir, ustedes me van a decir, mire, me corresponde el artículo 1 y el artículo 1 corresponde a tal y tal cosa. ¿Listo? Y yo ya les complemento. ¿Listo? Bueno, muy bien. Miremos a ver quién más llegó. Ya habrá llegado Julián Andrés. Está entrando, profe. Listo, entonces esperemos que llegue. José Carlos de pronto ya habrá llegado. Bueno, tampoco. María Fernanda. Que yo vi que se conectó, pero no. Pero a pesar de que se conectó, no me contesta. María Fernanda. María Hola, Fernanda. profe, buenas noches. Sí, profe, lo escucho. Ah, bueno, María Fernanda, ¿cómo me le ha ido? Bien, profe, gracias a Dios. Es que estoy teniendo problemas, me tocó conectarme desde la empresa. Ah, bueno.
Entonces, María Fernanda. Entonces, íbamos en el artículo número 13. Entonces, a usted le corresponde el artículo número 14. ¿Listo? Profe, la verdad es que apenas me pude conectar, no tengo claridad de qué me está hablando, qué pena, disculpe. Listo. Entonces, ¿qué hay que hacer? En el grupo de WhatsApp, el día de ayer, les envié la ley 1314. ¿Sí? Entonces, debe descargar la ley 1314 y leerse el artículo número 14. ¿Listo? Una vez que lo lea, entonces, cuando le corresponda su turno, usted nos va a decir de qué se trata ese artículo. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer. Listo, profe. Ay, listo, profe, qué pena, gracias. Listo, María Fernanda. Listo, muy bien. Entonces tenemos 10 minuticos para que lean el artículo a partir de este momento. Yo sé que hay unos que tienen artículos cortos y otros que no tienen artículos tan cortos, sino de pronto un poco más extensos. Tienen 10 minutos para que lo lean, los vuelvan a leer y una vez que lo lean, entonces socializamos lo que ustedes leyeron y les compartiré pantalla para que veamos la información correspondiente a esa ley 1314. ¿Listo? Entonces, 10 minutos a partir de este momento, es decir, son las 6:49. Entonces, a las 7 en punto, iniciaremos la socialización en el orden de cada uno de los artículos. Buenas noches.
Julián, buenas noches. Profe, buenas noches. Estaba teniendo unos inconvenientes ahí para ingresar. Ya los escucho. Listo, Gracias. listo, Julián. Bueno, pues, Julián, vea, le cuento qué es lo que estamos haciendo en este momento. En este momento estamos leyendo la ley 1314, ¿sí? Que se las compartí el día de ayer al grupo. Entonces, debe descargar la ley 1314 y en su caso debe leerse el artículo 15. Listo, una vez que lo lea, entonces en su debido momento le daremos la indicación para que nos cuente de qué se trata ese artículo número 15. Listo, Julián. Listo, profe. Muchísimas gracias. Ya enseguida me dispongo a eso. Listo, tenemos ahí un espacio hasta las 7 para que lo puedan leer. Igual pues como usted es el artículo 15, pues ahí tiene todavía otros minutos más para que lo pueda leer, lo pueda entender y nos cuente de qué se trata. Bueno, señor, muchas gracias. Listo.
Listo, muy bien. Vamos entonces a hablar de nuestra ley 1314. Ayer les había dado unas indicaciones con respecto a esta ley. Les había dicho y les había comentado que con la ley 1314 se inició el proceso de convergencia hacia estándares internacionales en nuestro país. ¿Listo? Partiendo de esta ley, o esta ley más bien es la que origina que se den posteriormente los decretos. Con esos decretos es que pues se reguló toda la parte de los marcos normativos en nuestro país. ¿Sí? En Colombia nosotros no adaptamos los estándares internacionales de contabilidad directamente tal cual como aparecen a nivel internacional. Cuando se implementa, ¿sí?, en nuestro país todo lo que son las NIF, entonces no se tomó el estándar directo, sino que se tomaron las normas internacionales y se miró cuáles de allí aplicaban en nuestro contexto colombiano, y algunas de esas normas pues tienen unas variaciones con respecto al texto original. Por eso es que ese decreto 2420, el que les mencionaba el día de ayer, hay que estarlo revisando y revisando y revisarlo constantemente, porque ese decreto va surtiendo o va teniendo más bien modificaciones. ¿Listo? Ley 1314 es la que origina todo. Ustedes como contadores no pueden desconocer que existe esa ley 1314, porque si ustedes no conocen esa ley 1314, entonces están graves. Eso va a ser, mejor dicho, como un documento que ustedes tienen que conocer como de sus elementos principales. ¿Listo? Entonces, como contadores, si ustedes dicen ley 1314, usted automáticamente tiene que saber que con ese documento es que se marcó el inicio de la implementación de normas internacionales en nuestro país. Es la ley que dio origen a que se diera esta aplicación. ¿Listo? Entonces, por favor, no se les vaya a olvidar. Bien, de ley 1314, vamos entonces a iniciar con nuestro artículo número 1. ¿Listo? Entonces escuchamos a la compañerita que le correspondió el artículo número 1 de la ley 1314. La escuchamos. Buenas noches, mi nombre es Jennifer Ortiz. Me tocó el artículo 1 de la ley 1314. Se habla acerca de los objetivos de la ley, donde la República por medio de las entidades interviene limitando la libertad económica. También dice que se conformará un sistema único, comprensible, transparente y comparable, pertinente y confiable con propósito útil de la información para la toma de decisiones a quienes estén interesados. El Estado realizará un periodo de convergencia para adaptarse a las normas de información financiera, aseguramiento de la información financiera con estándares internacionales. Y también dicta que... ¿Perdón? ¿Sí me está escuchando? Sí, señora, la estamos escuchando. Bueno. Y pues dice en lo último que se dicta un sistema documental contable donde estos soportes sean preparados y conservados y difundidos electrónicamente. Listo, profe. Listo, muchas gracias. Miren que toda ley tiene que tener un objetivo y la ley 1314 pues no es la excepción. ¿Sí? Entonces, concretamente, dentro de los objetivos de la ley, entonces se mencionan elementos muy relevantes que nos los mencionó la compañera, ¿sí? Uno de ellos, pues que se da una claridad, y es que con la ley 1314, o más bien, la ley 1314 no se va a aplicar para contabilidad pública. Es decir, cuando se inicia el proceso de convergencia hacia normas internacionales, se menciona con esta ley taxativamente que no aplicará para contabilidad pública, ni presupuestaria, ni la contabilidad de costos. Por eso cuando ustedes ven los módulos de costos en la universidad, allí no les hablan nada de normas internacionales. Les
muestran es cómo se hacen los cálculos de mano de obra directa, cómo se hacen los cálculos de los CIF, cómo se calculan que los CIF presupuestados, que las variaciones, que el estado de costos y todo eso, y eso es como si hubiese quedado intacto, como si, ay, venga, ¿y qué pasó entonces con las normas internacionales en el tema de costos? En el tema de costos, pues no pasó nada, las fórmulas, las metodologías y todo lo demás que se implementa no se afecta porque esté en las normas internacionales. Solamente se afectarán ciertas manejo en cuanto al tema de inventarios y demás, pero en sí, la forma de costear no cambia. Entonces, por esta razón, la ley aclara que no se afecta la contabilidad de costos, tampoco se va a afectar la contabilidad presupuestal. ¿Qué es la contabilidad presupuestal? Es una contabilidad que se maneja en el sector público, y en el sector público hay unos movimientos que se realizan cada vez que se afecta el presupuesto. Entonces, en el sector público hay algo que se llaman los compromisos, las obligaciones y los pagos, y eso es un movimiento entre columnas. Eso se llama contabilidad presupuestaria. Entonces, la contabilidad presupuestaria no se va a modificar por efectos de que lleguen las NIF o de que hubiesen llegado las NIF a nuestro país. ¿Listo? Asimismo, tampoco se afecta la contabilidad del sector público. Ya mencionamos que para el sector público existe un marco normativo distinto. ¿Cuál es, a propósito? Ustedes que estuvieron ayer tan pendientes, ¿cuáles son las normas que aplican al sector público? ¿Quién me dice? Si van a levantar la mano, no la levanten, activen el micrófono directamente porque no estoy viendo las manitos levantadas. De las NIC simplificadas. NIC simplificadas, no, esas no son. ¿Cuáles serán? Eso lo vimos ayer. ¿Cuáles son las normas que se aplican para el sector público, para la contabilidad pública? ¿Cuáles serán? Profe, son las NIC SP. Exactamente. Entonces son las NIC SP, que significan normas internacionales de contabilidad para el sector público. Esas son normas aparte, esas no las emite la fundación de las NIF. ¿Se acuerdan que ayer vimos que cuáles eran las entidades que emitían las NIF? Y las NIF las emite la fundación IFRS, ¿sí? Esa fundación emite las NIF, pero las NIF del sector público las emite la IFAC. ¿Listo? Entonces, eso es un marco normativo diferente y por lo tanto, en esta ley, ¿sí? Con la ley 1314, de una vez delimita hasta dónde va a llegar. Entonces, las NIF no van a aplicar en Colombia para la contabilidad pública, ni para la contabilidad presupuestaria, ni para la contabilidad de costos. ¿Listo? Entonces, dentro de los objetivos de esta ley no abarca ese tipo de contabilidad. La compañera nos dice también pues, que hay una información electrónica, entonces toda la información que se presenta bajo normas internacionales en nuestro país, que es la que regula para el sector privado, entonces se manejará electrónicamente. Por eso ustedes ven que todos los días la DIAN va sacando también cosas nuevas, como por ejemplo que la nómina electrónica, que la facturación electrónica, y cada vez todo se exige que se presente de manera electrónica. De allí surge un concepto que se llama el XBRL. El XBRL es un formato a través del cual usted presenta la información. ¿Sí? Entonces la idea es que los estados financieros se puedan convertir siempre a formato XBRL. ¿Listo? Importante con el objetivo de la ley, pues que esto está enfocado a mejorar las relaciones económicas a nivel internacional. Ayer veíamos un caso muy simple con las negociaciones que hacía Colombia con China y cómo les exigían a las empresas colombianas convertir la información. ¿Sí? Entonces mencionábamos todo lo que tenía que esperarse, en este caso las empresas colombianas que iban a hacer este tipo de negociaciones, pues para poderle presentar una información como se necesitaba para establecer negocios. Entonces, con esta ley, pues se va a facilitar mucho más esto. Lo que se busca, obviamente, es que la información pues sea más comprensible, se pueda comparar, usted pueda tomar decisiones mucho más fácilmente y pues que adicionalmente, esto lo que hace es establecer un límite a la información, a todo lo que son las normas contables, normas de información
financiera y normas de aseguramiento para que todo esto sea homogéneo, tenga buena calidad y sea comprensible y de forzosa observancia. ¿Listo? Entonces, esto fue el artículo número 1. ¿Sí? Yo aspiro que ya con esta información tengamos una idea de listo, para qué o cuál fue el objetivo global de esta ley 1314. Entonces, aquí nos lo están mencionando, estados financieros comprensibles, comparables, que sirvan para la toma de decisiones, que esto sirva para todas las partes interesadas. Por eso les puse acá en la diapositiva los stakeholders. Entonces, cada una de las partes interesadas que tenga relación o para los cuales sea útil la información que se les está entregando, pues entonces va a estar regulado a través de esta ley 1314. ¿Listo? Concreto. Artículo número 1. ¿Listo? Muy bien. Sigamos entonces con el artículo número 2. Sí, profe, a mí me tocó el artículo número 2. Este artículo establece el ámbito de aplicación de la ley. Entonces nos dice que todas las personas naturales y jurídicas que estén obligadas a llevar contabilidad, así como los contadores públicos y demás personas encargadas de la preparación de estados financieros y de información financiera. Entonces, en consecuencia de lo que estábamos viendo desde la clase de ayer, todas las empresas obligadas a llevar contabilidad deben verificar según sus activos, sus ingresos y el número de empleados, o sea, según el tamaño de su empresa, a qué grupo de los tres que estuvimos viendo el día de ayer pertenece para ya cumplir con todo el marco normativo que nos dice la ley. Listo, muy bien. Entonces, con este artículo 2 nos dan unos elementos bien importantes. Entonces nos dicen que esto va a aplicar a los obligados a llevar contabilidad. ¿Listo? Entonces, todo aquel que esté obligado a llevar contabilidad, pues necesariamente tendrá que conocer la ley 1314. ¿Sí? También para quienes más va a aplicar esta ley o para quienes aplica. Si no va a aplicar porque está aplicando desde el 2009 en adelante. Entonces, también aplica a todos los que estén inmersos en la preparación de la información contable y financiera. Entonces, estamos hablando, obviamente, pues de nosotros como contadores. Entonces, nosotros los contadores tendremos que conocer esta norma. A nosotros nos aplica directamente. También para quienes más, para los funcionarios o trabajadores y a todos aquellos que preparen la información financiera. Entonces, ay, ¿cómo así que todos los preparadores? Sí, todos los que directa o indirectamente preparan información financiera. Entonces, todos los que tengan funciones técnicas o todos los que sean auxiliares contables, tecnólogos en información financiera, técnicos auxiliares de contabilidad, secretarios auxiliares contables, todas las personas que puedan tener alguna relación con la preparación de información financiera, a ellos les aplica la ley 1314, todo lo que está allí contenido. También personas que no son contadores, ¿como cuáles? Entonces, por ejemplo, están los almacenistas, de las personas que manejan los almacenes o los que manejan control de inventarios, que no necesariamente tienen que ser contadores, pero que sí llevan el control, las existencias, aquellos que generan reportes de información, que alimentan aplicativos y que son insumos para que nosotros los contadores tengamos una información completa y fidedigna. Entonces a ellos también les aplica esta ley 1314, que es la que habla con respecto a las normas internacionales. También para quienes va a aplicar, pues aquellos que certifican información contable, ¿sí? Y aquellos que certifican toda la información financiera, también para los auditores. Entonces, si usted es revisor fiscal o piensa ejercer como revisor fiscal, necesariamente tendrá que conocer ley 1314. ¿Listo? Si es auditor, con mayor razón tendrá que conocer esta ley 1314 que estamos hoy socializando. ¿Listo? Entonces, todas las personas, mire que esto se sale del resorte contable. Entonces, todos los contadores tendrán que conocerlo. Pero
también a todos aquellos que preparen información y que tengan algún vínculo en información. Entonces, si tenemos administradores, economistas, personas que generen estadísticas, los directivos, ¿sí? Que no necesariamente son contadores, a ellos también les aplica esta ley 1314 y deberían conocerla. ¿Sí? Es más, las normas internacionales aplican de manera multidisciplinaria. ¿Listo? Entonces, todos deben ir conociendo las NIF, en este caso ley 1314. Importante que dentro de los 3 grupos que tenemos hay contabilidad simplificada. ¿Sí? Entonces la ley 1314 también hace mención a aquellas operaciones del grupo 3. Entonces, para contabilidad simplificada también. ¿A quiénes más les aplica la ley 1314? También para aquellos que deseen hacer valer esta información como un medio de prueba. Entonces, mire que yo no estoy obligado a llevar contabilidad, pero resulta que yo quiero hacer valer mi información como un medio de prueba. Entonces, listo, le aplicará ley 1314 y deberá conocer sus elementos, sus componentes y demás. ¿Listo? Entonces, todos aquellos que quieran hacer valer esa contabilidad como un medio de prueba, entonces tendrán que hacer uso de ley 1314. Por eso se llama así. Artículo 2, ámbito de aplicación. La compañera nos lo dejó muy concreto, muy específico y nos dice, mire, esto es lo que trata el artículo 2. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Y antes de continuar, vamos a revisar aquí. A ver, miremos. Miremos. Preguntémosle por aquí, a ver, artículo 14, artículo 13. Preguntémosle a Jessica Alejandra. Jessica, ¿nos está escuchando? Sí, señor. Jessica, ¿de qué trataba el artículo 1? Sí, profe. El artículo 1 es el que no se aplicará a la contabilidad pública, presupuestaria o de costos. Sí. No se, pues que las normas de la NIF no se aplicarán a esa contabilidad, a la pública, a la presupuestaria o a la de costos. Listo. ¿Y qué más se acuerda de ese artículo 1? Del artículo 1, ay, profe, pues no me acuerdo de ese pedacito. Listo, no, tranquila que ya nos va a colaborar María Fernanda. María Fernanda. Señor. María Fernanda, ¿qué más se acuerda de ese artículo 1? Que ese artículo 1, profe, también debemos de tener en cuenta la toma de decisiones y cómo la vamos a tomar en ese momento, cómo vamos a llevar a cabo como toda la responsabilidad que tenemos frente a la contabilidad. Listo, María Fernanda. Acá les muestro nuevamente la diapositiva número 1 de la del artículo 1. Miren que allí se hablaba acerca de las normas, que se limitaba a las normas, que buscaba esta ley, pues que se unifique la contabilidad de una misma manera, que la información sea homogénea, confiable, ¿sí? Que esto tenía un propósito y es facilitar también las relaciones económicas a nivel internacional, que la información se presenta de manera electrónica y lo que nos comentó ahora rato también la compañera, de que esto no va a aplicar ni para la contabilidad del sector público, ni la contabilidad presupuestaria, ni a la contabilidad de costos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. A ver, le preguntamos por aquí. Preguntémosle también, a ver, esto fue artículo 13 y 14. Preguntémosle al 11, Diana Caterine Ruiz. Diana, Sí, profe. ¿de qué habla el artículo 2? El artículo 2 habla sobre los funcionarios y preparadores de la información financiera que certifican y auditores.
sobre la contabilidad simplificada, sobre quienes sin estar obligados deseen aceptar valer su información como prueba. Listo. Entonces, en este artículo 2, pues nos mencionan a quienes aplica esa ley 1314. Entonces, todos los que sean preparados de la información, sean o no sean contadores, todos los que suministren información que complemente esta información o estos estados financieros, todos aquellos que estén relacionados con contabilidad simplificada y todos aquellos que deseen hacer valer la información contable como medio de prueba. ¿Listo? Muchas gracias. Vamos a seguir con nuestro artículo número 3. Ahora, recuerden que las diapositivas se las compartí hace un ratico ahí al grupo. Entonces, aquí se las estoy proyectando en pantalla, pero ustedes ya las tienen. Yo se las compartí hace un rato, a las 6:23. Tengo acá que se las compartí. Entonces, los que no las hayan descargado, descarguen las que ahí están en el grupo de WhatsApp. Se las compartí a las 6:23. Listo, artículo 3. Escuchamos. Profe, artículo 3 de las normas de contabilidad e información financiera. Este artículo nos habla de que están compuestas estas normas y pues la información financiera. Dice que esto está compuesto por postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas sobre los registros, sobre los libros, que nos permiten medir y clasificar y reconocer, interpretar, analizar toda la información y que nos permite revisar todo, pues, las operaciones económicas del ente de forma clara, completa, que sea comparable, que sea digna de crédito, y que los recursos y hechos económicos deben de ser reconocidos y revelados de acuerdo con su esencia o realidad económica y no únicamente con la forma legal. Listo, muy bien. Entonces, artículo 3, el compañero nos acaba de mencionar todo lo que dice ese artículo 3. ¿Qué tenemos que tener presente con este artículo 3? Pues que esta ley 1314 nos dice que las normas de contabilidad y de información financiera pues va a abarcar toda una cantidad de conceptos, que nos va a abarcar todo lo que tiene que ver con principios, guías, interpretaciones, nos va a hablar acerca de todo lo que es el marco conceptual, todo lo que son cada uno de los elementos a seguir pues para aplicar contablemente todo lo que requerimos a nivel de estados financieros, ¿sí? Y de preparar una información financiera de manera correcta, de una información financiera que nos permita tomar buenas decisiones, ¿sí? Por ello, nos menciona que dentro de esta ley, ¿sí? O más bien con origen de esta ley, pues se va a emitir todo lo inherente a cómo reconocer un hecho económico. Entonces, cómo se identifica, cómo se mide, cómo se clasifica, cómo se puede interpretar, cómo se puede evaluar un hecho o una operación económica y pues que esa información pues quede clara, completa, que se pueda comparar, que mejor dicho usted tenga esa información y sea de alta calidad y le sirva a todos los usuarios pues para tomar las decisiones que sean necesarias. Y nos hace un énfasis esa norma que nos la mencionó el compañero ahorita, y era que usted debe reconocer un hecho económico así no tenga el soporte. Entonces, ay, ¿cómo así que así no tenga el soporte? Sí, normalmente, bajo normas locales, nosotros, por ejemplo, en una venta, nosotros no registramos la salida de los inventarios si no tenemos, por ejemplo, la factura. Entonces, usted hizo una venta y salieron las mercancías, entonces usted no registraba en la contabilidad hasta que no tuviera soporte, porque usted no tenía el soporte, entonces usted no podía llevar eso a la contabilidad, ¿cierto? Entonces nosotros estábamos acostumbrados a hacerlo de esa manera. En estos momentos, con las normas internacionales, usted debe registrar o reconocer contablemente el hecho económico, así no tenga el soporte. Entonces, ay, mire, despachamos las mercancías y ya se las entregamos al cliente
él ya las tiene y están bajo su riesgo, es decir, ya le transferimos el riesgo de que se pierdan o que se dañen los inventarios en el camino y ya le entregamos la mercancía al cliente y el cliente ya la recibió. Pero nosotros no hemos generado la factura. Entonces, así no tengamos la factura, ¿sí? Así no le hayamos generado la factura o no se la hayamos enviado al cliente, nosotros tenemos que reconocer ese hecho económico en la contabilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos lo está diciendo la norma internacional. Así usted no tenga su forma legal, es decir, el documento o el soporte, pues entonces usted debe registrar. Así no tenga el soporte. Por eso hay un énfasis y dice, y no únicamente con su forma legal. Usted registra en la contabilidad diciendo, mire, yo hice una remisión, es decir, un envío de la información. Ve, un envío de los inventarios. Sí, no tengo factura, pero yo ya con eso reconozco en la contabilidad pues el hecho económico. Digo, mire, efectivamente se hizo una salida de inventarios y va a tener unos ingresos así y así. Y lo dejo registrado. Ya después, cuando genere la factura electrónica, pues va a ser un complemento del registro contable. Entonces va a ser el complemento de esa información contable. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí muy presente, ya si ocurre algún evento, ¿sí? Alguna operación, alguna transacción, y no tengo el soporte, porque se demora, porque hay que esperar las firmas de diferentes personas, porque no se ha elaborado, sea lo que sea. Si no tengo el soporte, la NIF me está diciendo que debo hacer el reconocimiento en la contabilidad. Ahora, pues si es un documento que ocurrió el evento hoy a las 8, pero usted ya puede tener el documento o el soporte pues a las 4 de la tarde, entonces pues usted se da a la espera y pues ya tendría el soporte y no tiene que complementar información. ¿Listo? Muchas gracias. Seguimos entonces con el artículo número 4. Bueno, el artículo 4 habla que las normas tributarias no deben depender de otras y de esa misma manera actuar libremente siempre y cuando las leyes tributarias remitan expresamente a ellas. Y solo ellas van a producir efectos fiscales y que si se tienen incompatibilidades entre las normas contables y de información financiera y las de carácter tributario, prevalecerán las de carácter tributario. Ya, profe. Listo. Ese artículo 4 generó una independencia, ¿sí? Una independencia en la contabilidad. Sí, normalmente nosotros teníamos que tener cierta prevalencia sobre las normas tributarias. Es más, nuestra contabilidad casi que bajo norma local era de carácter tributario. Todo lo registraba enfocado a los impuestos. Y entonces usted llevaba todo, lo hacía los registros contables, así, y con eso usted cogía y de una vez hacía las declaraciones tributarias, ¿cierto? Así era como se manejaba bajo norma local. Una vez que llega la ley 1314, entonces nos genera una independencia. Entonces, ¿cómo así que ya hay independencia? Sí. Nos genera que la contabilidad financiera, ¿sí?, tiene un fin y es reflejar la realidad de carácter financiero. Y hay otra contabilidad que es la contabilidad fiscal, y esa contabilidad fiscal pues cumple un fin. ¿Y cuál es el fin? Los impuestos. ¿Listo? Entonces acá se crea independencia. Entonces, ¿qué nos dice la ley 1314? Que va a haber independencia de las normas NIF, van a ser independientes de las normas tributarias, ¿sí? Y que usted genera las NIF, es decir, registra en la contabilidad bajo unos principios establecidos en las NIF, y esos principios solo tendrán efecto de impuestos cuando la norma tributaria lo diga. Entonces, ¿cómo así? Entonces, mire, la NIF dice que usted reconoce una operación económica de esta forma, pero solamente tiene efecto en lo tributario, es decir, efecto de impuestos, cuando en el estatuto tributario diga, mire, para resolver tal cosa o para hacer esto, aplique la NIF número tal. Entonces, solamente en ese caso, las normas NIF tendrán impacto o efecto en las declaraciones tributarias. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir.
Y que eso sí, cuando haya incompatibilidad entre las normas de carácter financiero y las normas de carácter tributario, es decir, lo que está en el estatuto tributario, entonces van a prevalecer las normas tributarias. Obviamente, pues, el Estado lo que hace es blindarse y, pues, proteger el tema de los impuestos. Entonces, no, mire, si hay algo que me está impactando el tema de impuestos, usted primero me aplica los impuestos y ya ahí sí después aplica lo concerniente a las NIF. De allí surge un concepto nuevo que son la conciliación que debemos hacer durante el año o al finalizar el año. Usted debe hacer una conciliación porque siempre se van a presentar unas diferencias entre la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal. ¿Listo? Usted tiene que hacer esa conciliación al finalizar el año y reflejarlo en las notas explicativas a los estados financieros. Esto hay que hacer una conciliación fiscal al finalizar el año. ¿Listo? Porque hay unas diferencias que se presentan entre las normas tributarias y entre las normas financieras. ¿Listo? Entonces, ya saben que hay independencia entre estas normas y al finalizar el año, al finalizar la vigencia, o es más, durante el mismo año, pues ustedes van a ir haciendo conciliaciones para mostrar las diferencias que hay entre la contabilidad financiera y la contabilidad fiscal. ¿Listo? Continuemos con el artículo número 5. Profe, el artículo 5 habla de las normas de aseguramiento de la información, pues estas normas pues son las que regulan el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes. Esto va como relacionado más que todo con la auditoría y el código de ética. Entonces ahí dice las condiciones que dice calidades y condiciones de auditores y el ejercicio de la auditoría. Varias auditorías a un mismo ente, gobierno regula, servicios de aseguramiento lo ejercen contadoras públicas. Ese artículo 5, muchas gracias, ese artículo 5 está enfocado al aseguramiento de la información. ¿Sí? ¿Qué es el aseguramiento de la información? Es que los reportes que se entregan tengan calidad. ¿Listo? Para ello, pues se ejercen diferentes controles y dentro de ellos, pues un mecanismo es la auditoría. ¿Sí? Entonces, ese artículo 5 nos habla de cuáles son las calidades y cuáles son las condiciones que tienen que tener los auditores para poder ejercer la auditoría. ¿Sí? Entonces, se menciona dentro de ese artículo 5 que se pueden realizar varias auditorías a un mismo ente, y que es el gobierno el que puede entrar a regular este tema. Y adicionalmente, algo que nos genera a nosotros exclusividad es que los servicios de aseguramiento, ¿sí?, lo deben ejercer o lo ejercen contadores públicos. ¿Sí? Es decir, la auditoría con respecto a las normas internacionales lo ejercen o lo ejecutan los contadores. ¿Sí? No van a ser los administradores de empresas, no van a ser los economistas, no van a ser los matemáticos, no van a ser otras profesiones. Quienes lo van a ejercer van a ser directamente los contadores públicos. ¿Listo? Ellos son los que van a realizar o van a prestar los servicios de aseguramiento. Y pues con obvias razones, si el que debe conocer las normas y el que las tiene que aplicar, pues es un contador que es el especialista o es el profesional en la materia, pues con mayor razón para ofrecer un servicio que garantice que esa calidad de la información está bien, pues deberían ser los contadores especializados en el tema. ¿Sí? Entonces de eso es que trata este artículo número 5. ¿Listo? Entonces aprovechemos para que no se me duerman, entonces preguntémosle, a ver, ¿a quién le preguntamos? Preguntémosle a Julián. Julián, ¿sí nos escucha? Hola, profe, sí, señor. Listo, Julián, ¿de qué trata el artículo 3? El artículo 3. Ya enseguida, Sí, señor. profe.
Pues bueno, el artículo 3 pues nos habla como de todos los marcos conceptuales, que hay que tener en cuenta las normas, las guías, los conceptos y todo lo que sea intrínseco pues, de la contabilidad. Cómo identificar, cómo medir, cómo clasificar, cómo reconocer, etcétera. Listo, listo, Julián. Recuerde que ahí también, importante que nos mencionen ese artículo, que cuando nosotros tengamos un hecho económico, no tenemos que esperar hasta que tengamos el documento. Listo, entonces, podemos registrar en la contabilidad, así no tengamos el soporte. Listo, y una vez que tengamos ya el soporte, pues lo colocaremos, lo archivaremos, bien sea en físico o en digital, como parte integral del reconocimiento, ¿sí? Del asiento que usted realice. Pero ya usted no tendrá que esperarse que si no tengo el soporte, entonces no registro. No, ya usted puede registrar sin necesidad de tener el soporte, porque usted en el detalle de la información, pues coloca cuál es el evento que está sucediendo y cuáles son las cuentas que se afectan. ¿Listo, Julián? Sí, señor. Listo, preguntémosle ahorita miremos quiénes están por aquí, ya preguntamos por aquí, preguntémosle a Laura, que yo creo que ya debe haber llegado allá a la casa. Laura, ¿nos escucha? Hola, profe. Profe, pregúnteme más adelante, apenas llegué. Apenas llegó. Bueno, entonces ahorita le pregunto, pues, entonces esté bien atenta y ahorita le pregunto. Listo, gracias. Listo, preguntémosle entonces, pues, a ver, ¿a quién le preguntamos? A Miguel Ángel. Preguntémosle a Miguel Ángel. A ver, Miguel Ángel, ¿nos escucha? Dígame, profe. Sí, señor. Miguel Ángel, ¿de qué trata ese artículo 4? Profe, lo que habló bueno, lo que el artículo 4 fue de que este generó una independencia, de que para todo lo fiscal, todo lo que tiene que ver con impuestos, generó autonomía y de las normas tributarias. Listo, Miguel Ángel, Profe. ese artículo era muy fácil. Ajá. Ese artículo nos mostraba la independencia de estas normas y que una cosa es la contabilidad financiera y otra cosa es la contabilidad fiscal. Y que como se van a presentar diferencias, entonces al finalizar el año, por lo menos, debo realizar una conciliación para establecer estas diferencias. Listo, Miguel Ángel, muchas gracias. Continuemos pues entonces. Ya me pude conectar. Listo, estoy hablando con José. José Carlos, profe. Listo, José Carlos. José Carlos, lo que estamos haciendo es que estamos leyendo la norma. Estamos leyendo la norma, en este caso la ley 1314. A cada uno les asigné pues un artículo para que lo lean y después lo socialice acá durante la clase. Vamos en el artículo 5 y vamos a seguir con el artículo 6. En su caso, pues por efectos de que no se pudo conectar antes, entonces no le correspondería sino el artículo 17, pero el artículo 17 pues no lo vamos a leer porque ese artículo requiere, básicamente nos dice que cuál es la vigencia de la ley. Entonces, no se preocupe que después podrá participar activamente con las preguntas. Esté atento a todo lo que se está diciendo, que ahorita le pregunto a ver qué ha entendido de lo que desarrollemos. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, muy bien. Entonces continuemos con el artículo número 6. El artículo número 6, listo, profe. Dice que la contabilidad, dice que las actividades de regulación y normalización técnica bajo la dirección de la Presidencia de la República, que la contabilidad pública está a cargo de la Contraloría General de la Nación, que están los ministros de Hacienda, los de Crédito Público, los de Comercio, Industria y Turismo. Estos expedirán principios, normas, información financiera,
con el fundamento para presentar el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Esto como organismo de normalización técnica de las normas contables. Listo, muchas gracias. En este artículo 6, la ley que dice, mire, vamos a sacar cuáles son las autoridades que se van a manejar en el tema de normas. Entonces, ya dijeron específicamente a quiénes les corresponde esta labor. Entonces, la Contaduría General de la Nación, entonces, le asignan específicamente la contabilidad pública. Entonces, todo lo que tenga que ver con contabilidad del sector público se lo encargaron a la Contaduría General de la Nación. Entonces, esa va a ser la autoridad. ¿Listo? Ahora, le encargaron una tarea muy importante al Ministerio de Hacienda, ¿sí? Y al Ministerio de Comercio, ¿sí? Y es que estos dos ministerios se van a encargar de regular la contabilidad y el aseguramiento. Es decir, las normas NIF y las NIA, que son las normas de auditoría, ¿listo? O normas internacionales de aseguramiento. Entonces, estos dos ministerios van a trabajar, o más bien vienen trabajando en conjunto para regular el tema de las normas en nuestro país. Entonces, la contaduría enfocada a la contabilidad pública y los otros dos ministerios encargados de la contabilidad y el aseguramiento de la información. ¿Listo? Y está el Consejo Técnico de la Contaduría, que depende de estos dos ministerios y es el encargado o es el organismo de normalización técnica. ¿Qué quiere decir normalización técnica? Una cosa es el ente regulador. Entonces, el ente regulador es el que saca la norma. Entonces, ustedes ven que sale el decreto y entonces el decreto es expedido por el ministerio. Pero la normalización, es decir, quien nos da las orientaciones específicas de cómo aplicar la norma, es el Consejo Técnico de la Contaduría. Entonces, nosotros que estamos a punto ya de ser contadores, entonces todas las dudas que nosotros tengamos con respecto a la aplicación de una norma, pues se la preguntamos al Consejo Técnico. Entonces el Consejo Técnico de la Contaduría tendrá que ser un portal visitado por nosotros como contadores, un portal que visitemos con mucha frecuencia. Entonces, no sé, suscríbanse a la página, suscríbanse o háganse miembros de las redes sociales del Consejo Técnico de la Contaduría, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros allí necesitamos mucha información. Y si estamos vinculados al sector público, entonces pues tendremos que estar muy atentos a todo lo que saque la Contaduría General de la Nación. Entonces, lo mismo, inscríbanse a la página, al Facebook, a Instagram, lo que sea de estas entidades. Sí, es más, de allí les sirve mucho para que ustedes hagan trabajos de investigación, trabajos de grado. Hay muchísima información. El Consejo Técnico es el que se encarga de todo, de preparar todo el borrador y demás, para que aquí los ministerios lo sometan a aprobación o saquen el proyecto de decreto, y una vez que sacan el proyecto de decreto reciben comentarios y sale específicamente la norma. Listo. Toda duda que usted tenga sobre la aplicación de una norma, ay, es que no entiendo la norma de arrendamiento, ¿será que yo tengo entendido esto, pero en la empresa X ocurre esta particularidad? ¿Cómo la manejo? Que usted le escribe al Consejo Técnico. Ellos tienen abierto una sección para que usted de manera oficial haga la consulta. Listo. Lo peor que le puede pasar es que ellos le digan, mire, ese concepto nosotros ya habíamos hablado sobre eso. Entonces, mire, la respuesta está en el concepto número tal o en la orientación profesional número tal. Entonces usted pues va y la lee. ¿Listo? O si eso no estaba documentado antes, entonces le dice, mire, la forma de proceder es la siguiente. Y entonces le da todos los parámetros y todas las indicaciones para que ustedes puedan pues dar la solución y puedan aplicarlo en las organizaciones. ¿Listo? Entonces, 3 entes fundamentales. Contaduría General de la Nación, enfocadas en contabilidad del sector público. Consejo Técnico es el que se encarga de resolver todas las dudas con respecto a las NIF, ¿sí? Y con respecto también a las NIA. Y los ministerios
son los que expiden los decretos. En este caso, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. ¿Con respecto a qué temas? Pues respecto a las NIF y con respecto a las NIA. ¿Listo? Entonces son 3 entes fundamentales, los necesitan para lo que sea, para todo lo necesitan ustedes. Así como la DIAN ustedes lo necesitan para todo el tema de tributos, ¿sí? Todo el tema de las declaraciones de impuestos del orden nacional, pues necesitamos estos entes, pues con respecto a las normas internacionales. Listo, el compañero, muchísimas gracias. Continuemos con el artículo 7º. Por acá, profe. Listo, lo escuchamos. Profe, artículo 7, criterios en los cuales debe sujetarse la regulación autorizada por esta ley, o sea, la 1314. Esta debe ser esta elabora proyectos por parte del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Divulga también, bueno, sí, se encarga de divulgar por medio de los cuales divulga las normas. Reglamentación consistente entre estas normas, ¿sabe lo que es la coordinación? Lo que determina el gobierno, que son las buenas prácticas. Sí, buenas prácticas de regulación de la contabilidad. Revisarán los reglamentos que sean conscientes y toda la información y que la información resulte acorde con las disposiciones que presente la ley. Con esos, profe. Listo, muchísimas gracias. Miren que hay unos criterios a los que hay que someter las regulaciones. ¿Qué es eso? Pues que cada vez que se vaya a sacar una norma, ¿sí? Debe cumplir, pues, como unos pasos, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos? Pues que hay una tarea que tiene este consejo, el consejo técnico, que ya les venía mencionando. Este consejo técnico debe garantizar que haya un proceso abierto, transparente y de público conocimiento. Es decir, cuando el consejo técnico se pone a estudiar esas normas y dice, ay, mire, vamos a aplicar la NIPS número no sé qué en nuestro país. Entonces, él tiene que hacer primero todo un proceso, ¿sí? Mediante el cual, pues, se recoja información, se analice, se estudie y se ponga a consideración de las personas que conocen del tema. Entonces, el consejo técnico, ¿qué hace? Recoge información, por ejemplo, de la DIAN. Entonces, el consejo técnico mira con la DIAN o le solicita a la DIAN información al respecto. Entonces, mira, vamos a aplicar la NIP tal. Señores de la DIAN, ¿ustedes qué piensan con respecto a esto? Entonces, la DIAN emite su postura como institución pública diciendo, mire, ocurre esto, 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 esto y esto. Nos podría afectar así, 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 así a nosotros. Nos costaría adaptarnos a esa norma nosotros por parte de la DIAN de esta y de esta y de esta manera. ¿Listo? También le pregunta a los entes emisores de políticas económicas en el país, mire, si nosotros aplicáramos la norma de arrendamientos así, 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 ¿cuál sería el impacto en el país? Entonces, mire, esto podría ocurrir. Le pregunta a los entes de control, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, todos los entes que puedan, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a todas las entidades que ejerzan alguna inspección, algún control en las entidades, ¿qué piensan ellos? Entonces, ellos también dan sus aportes. Una vez que se reciban todos los aportes de las entidades, ¿sí? También se le pregunta al sector privado, se le pregunta a las universidades y demás. Entonces, ellos sacan un texto, ¿sí? Y en ese texto, pues ellos atienden recomendaciones. Y en ese análisis, ellos dicen si se aprueba o no se aprueba ese texto, ¿sí? Ese texto, ellos lo divulgan. Entonces, ellos lo publican para que la gente envíe comentarios. Entonces, nosotros como contadores escribimos, mire, la norma de arrendamientos tiene estas falencias en nuestro país, no se puede aplicar por tal y tal y tal cosa. O por el contrario, sí se puede aplicar por esto, 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 esto y esto. ¿Listo? Y se saca una regulación consistente entre normas. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se emite un proyecto de norma, se busca que esté coordinado entre los entes públicos. Entonces, ocurría, por ejemplo, que un ministerio decía una cosa y después otro ministerio sacaba otro decreto sobre el mismo tema y decía cosas distintas.
Entonces uno que era el ciudadano, entonces no sabía cómo aplicar. Entonces, ay, venga, es que el ministerio sacó esto con respecto al tema. Y luego llegó otro ministerio y también sacó sobre el mismo tema cosas diferentes. Entonces yo no sé cómo operar. Entonces, al Estado le correspondió establecer que haya una reglamentación y que esa reglamentación sea consistente entre normas. Es decir, coordinan entre ministerios y dicen, listo, esta norma me afecta el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de no sé qué. Entonces, pongámonos todos de acuerdo y emitamos un solo proyecto de norma. Entonces, la contaduría tiene que estar pendiente de eso y tratar de que la reglamentación, cuando se vaya a expedir, pues salga de una vez de manera coordinada. Es más, por eso el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, que son los que más normas sacan con respecto al tema de contabilidad, al tema de control financiero, al tema de aseguramiento y demás, pues ellos tienen que ponerse de acuerdo antes y sacar el proyecto conciliar. ¿Listo? Con todo esto, el gobierno también encuentra buenas prácticas. Entonces, se toman buenas prácticas de otros gobiernos, se toman buenas prácticas de otras instituciones, se toman buenas prácticas que existan y, basado en esas buenas prácticas, entonces se aplican a los criterios de regulación, es decir, a la forma en la cual van a sacar las normas. ¿Listo? Entonces, de eso se trata este artículo número 7. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con el artículo número 8. Entonces, es un artículo un poco más extenso. Entonces, vamos a escuchar este artículo número 8. Profe, el artículo número 8 dice que son criterios a los cuales debe sujetarse el Consejo Técnico en los proyectos de normas a los cuales se someterá a consideración por los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo, y se aplicarán algunos criterios. Por ejemplo, en uno dice que se enviará un proyecto una vez cada 6 meses a los ministerios de Hacienda, de Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. También dice que otro criterio es que se asegurará que sus propuestas se ajusten a las mejores prácticas internacionales, utilizando procedimientos que sean ágiles, flexibles, transparentes y de público conocimiento, y tendrá en cuenta en la medida de lo posible la comparación entre el beneficio y el costo que producirán sus proyectos en caso de ser convertidos en normas. Pues también hay otro criterio que dice que propenderá por la participación voluntaria de reconocidos expertos en la materia. También dice que velará porque sus decisiones sean adoptadas en tiempos razonables y con las menores cargas posibles para sus destinatarios. También evitará la duplicación o repetición de trabajo realizado por otras instituciones con actividades de normalización internacional en estas materias y promoverá un consenso nacional en torno a sus proyectos y entre otros criterios que hay. Listo, muchísimas gracias. El Consejo tiene que sujetarse a un procedimiento. Entonces, esta ley 1314 le dice, mire, usted tuvo que tener en cuenta lo que mencionamos en el artículo anterior, ¿cierto? Para sacar una regulación. Pero usted va a tener unas condiciones antes de, y entonces usted me va a ir rindiendo cuentas a mí como gobierno de la forma de proceder. ¿Listo? Y entonces le dice qué es lo que debe estructurar. Entonces le dice, Consejo Técnico de la Contaduría, usted que es el encargado de toda la que es la parte específica de aplicación y demás, entonces usted debe preparar un programa de trabajo cada 6 meses. Entonces, semestralmente, el Consejo Técnico de la Contaduría entrega un programa de trabajo con respecto a las normas. ¿Sí? Adicionalmente, para mirar si se aplica una norma internacional en Colombia o no, ¿qué hay que hacer? Tiene que mirar cuáles son las mejores prácticas, mirar el costo-beneficio, ¿sí?, que tendría la aplicación de esa norma antes de que se convierta en un proyecto de ley. Entonces hay que recoger las mejores prácticas de Colombia, de Brasil,
de Estados Unidos, de Europa, de una cantidad de países y mirar si es beneficioso o no, ¿sí? Si vale la pena implementar el estándar en nuestro país. ¿Listo? Se analizan también cuáles son los estándares más recientes. Recuerden que cada cierto tiempo, creo que es cada 4 o 5 años, se reevalúan las normas y se mira qué ha pasado a nivel mundial y se adaptan nuevos cambios. Entonces, también en nuestro país, personas del Consejo Técnico de la Contaduría, pues están allí y entonces nos están diciendo si es conveniente o no aplicarlas en Colombia. ¿Listo? El Consejo Técnico tiene que mirar cuáles diferencias hay entre los entes económicos, entre las empresas, entre los grupos. Ay, mire, tenemos una diferencia entre los del grupo 1, tenemos una diferencia entre los del grupo 2, entre los del grupo 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Como Consejo Técnico, pues participan en comités técnicos, traen voluntarios expertos en normas internacionales para que les ayuden, para que les colaboren con el tema. Adicionalmente, se atienden recomendaciones de entes, ¿sí? Como les mencionaba en el artículo anterior, de la DIAN, de los otros ministerios, de las superintendencias, de los entes de control. Todo esto, ellos generan unas recomendaciones y pues tendrán que ser abordadas por el Consejo Técnico. No es que simplemente alguien dé una recomendación, el Consejo Técnico las desechó así porque sí, no. Hay que mirar qué recomendaciones hay, porque pues son entes especializados, entonces pues se recoge lo mejor de esos estudios y pues se aplican o no. El Consejo Técnico tiene que divulgar los borradores y tiene que divulgar pues los proyectos que ya estén en firme, ¿sí? Y tiene que mirar al mismo tiempo que no haya duplicidad de trabajo. Entonces, si por ejemplo ellos necesitan hacer un estudio acerca de la población, pues ellos no van a coger y se van a poner a hacer un estudio por su cuenta. Ellos recurren a una entidad, por ejemplo, como el DANE. Entonces van y toman un estudio del DANE reciente, actualizado, que les sirva y pues con eso ahorran trabajo. Por eso no puede haber duplicidad de trabajo, debe haber una coordinación entre entidades. Asimismo, para la divulgación de las normas, pues ellos hacen uso de los ministerios, ¿sí? Y también las universidades. Entonces las universidades nos colaboran muchísimo porque hacen la divulgación de todo lo que sale nuevo con respecto a las normas internacionales. ¿Listo? Entonces son los criterios muy específicos para el Consejo Técnico de la Contaduría, pero que nosotros también tenemos que conocer. Es más, nosotros podemos postularnos para ser trabajadores del Consejo Técnico de la Contaduría. Entonces, no se desprendan de lo que hace el Consejo Técnico. Salen concursos para que los contadores nos postulemos y ganemos el concurso y podamos trabajar también en el Consejo Técnico de la Contaduría como entidad pública. Paga muy bien, entonces es una invitación para que ustedes también se postulen. ¿Listo? Como en este momento son las 7:59, vamos en el artículo 8, es decir, ya vamos en la mitad de la norma, entonces vamos a sacar un espacio de 15 minuticos, ya que ustedes están ahí en sus casas o en sus trabajos algunos, entonces sacamos un espacio de 15 minuticos y pasados 15 minutos continuamos, ¿listo? Para que terminemos también pronto esta temática y mañana podamos entrar en materia con los otros temas. ¿Listo? Entonces, voy a detener la grabación en este momento y salimos a un descanso o un receso de 15 minutos, es decir, a las 8:15 continuamos. Listo, profe, gracias. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Bueno, con gusto.